O ¿compartiendo cuarto o cuarto individual? Oh, no, pues este está caro, pero bueno, ya más que listos para el aprendizaje, digámoslo así. No sabemos si académico o no, pero de que habrá aprendizaje, habrá aprendizaje. A ver. Ay, es que no me acuerdo cuál estaba viendo con ustedes. No, es el del 41. Ok. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ya, maestra, ya se ve. Ok. Bueno, entonces, la clase pasada estábamos hablando, entre otras cosas, de los teoremas de Thevenin y de Norton, que hacíamos un pequeño resumen de los 3 casos que había. Eh, el caso uno, que son únicamente fuentes independientes y resistencias. Segundo, fuentes dependientes y resistencias. Y el tercer caso, que es tanto fuentes dependientes como fuentes independientes. Y obviamente las resistencias. Mencionábamos que cuando nosotros teníamos el caso 1, perdón, el caso 2, como no tenemos fuentes independientes, porque tenemos circuitos como estos de acá, ¿no? Entonces no es posible determinar el valor de las fuentes independientes y por lo tanto tampoco no sabemos si hay o no excitación o corriente o voltaje en el circuito. Entonces, cuando nosotros tenemos este caso 2, también mencionábamos que, pues bueno, para llegar al equivalente de Thevenin o al equivalente de Norton, pues tendríamos que encontrar forzosamente una resistencia y un voltaje o una resistencia y una corriente para poder encontrar su equivalente o de Thevenin o de Norton, dependiendo de cómo sea el caso. Y decíamos que esta situación o este tipo de arreglos pues tenía una problemática. ¿Cuál era esa problemática? Pues que para nosotros poder calcular la resistencia es necesario quitar todas las fuentes. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a medir de manera adecuada la corriente que circula. Ajá, perdón, no vamos a medir adecuadamente el valor de la resistencia porque está siendo afectada pues por la resistencia interna de la fuente. Entonces, no se puede hacer así. En, Tampoco no podemos quitar las fuentes independientes porque no las hay. Y las fuentes dependientes sabemos que esas nunca se quitan. No se quitan porque ahí sí puede haber una alteración de la manera en la que se están comportando los voltajes. Entonces decíamos que en el caso 2, para calcular esa resistencia, lo que hacíamos era obtener tanto el voltaje de Thevenin como la corriente de Norton. Y con esa relación voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton, pues íbamos a obtener una resistencia. Ya si yo quiero trabajar con un equivalente de Thevenin, pues pongo entonces la resistencia que calculé y el voltaje que tengo. Si quiero el equivalente de Norton, pues utilizo la corriente. Pero también decíamos que para poder calcular ya sea el voltaje de Thevenin o la corriente de Norton, debido a que como solo tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas, pues entonces siempre tenemos que suponer una de ellas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si yo quiero suponer una fuente, si yo quiero suponer el voltaje de Thevenin, entonces lo que voy a hacer es donde estarían los puntos de la resistencia de carga, ahí coloco una fuente de voltaje. Les decía que el valor no importa porque el circuito es un circuito lineal. Entonces, si yo pongo una fuente de voltaje de 1 volt, me va a dar una resistencia, una corriente. Si yo pongo un voltaje de 2, pues entonces la corriente va a ser el doble, pero al final, cuando yo haga la división,
la proporción se mantiene, entonces el valor de la resistencia siempre va a ser el mismo. Les decía, sin embargo, pues para facilitar los cálculos, pues generalmente utilizamos una fuente de valor de 1 para que sea más fácil los cálculos. También decíamos que yo podría no utilizar una fuente de voltaje, sino utilizar una fuente de corriente. Y entonces es lo mismo, la voy a colocar en los terminales. De tal manera que ahora la fuente, la corriente de Norton, pues sería igual al valor de esa fuente. Ujú. ¿Sí se acuerdan de eso? Quiero pensar que sí. Porque Sí, inclusive les había dicho que les había dejado un ejercicio en el que resolvieran el ejercicio que habíamos visto en clase con otra fuente y nadie lo hizo, unos que porque no vinieron, etc. Entonces sí, espero que se acuerden. Bueno, ahora vamos por fin a terminar o a ver el caso 3 de Thevenin y de Norton. Entonces, este es un caso típico 3, porque tengo fuentes independientes, pero también tengo fuentes dependientes. En este caso, pues ya también ya nos eliminaron el valor de la resistencia de carga. Entonces, dice, cuando el circuito se trate de un caso 3, se eliminarán todas las fuentes independientes y se resolverán como si fuera un caso 2, es decir, un circuito sin fuentes independientes. Es importante recordar que al eliminar las fuentes independientes, las fuentes de voltaje se cambian por cortocircuitos y las de corriente por circuitos abiertos, además de alimentar el circuito con una fuente de voltaje o corriente en los terminales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si tengo un caso 3? Convertirlo en un caso 2. ¿Cómo lo voy a convertir en un caso 2? Quitando todas las fuentes. ¿Cómo voy a quitar las fuentes? Pues si son de voltaje, las cambio por cortocircuitos y si son de corriente, las cambio por circuitos abiertos. Entonces, cuando yo tengo este circuito, automáticamente puedo ver que es un caso 3 porque tengo dos tipos de fuentes. Entonces, ¿cómo la convierto en un caso 2? Pues quitando esta fuente. Como es una fuente de corriente, se va a cambiar por un circuito abierto. Y entonces yo tendría hasta aquí, que es el circuito, un caso 2 en el que tengo fuente de voltaje dependiente y 3 resistencias. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que haría en un caso 2, suponer una fuente de voltaje o suponer una fuente de corriente. Si supongo la fuente de corriente, estaría hablando de la corriente de Norton, si supongo un voltaje, pues tengo el voltaje de Thevenin. Entonces, el circuito real es este. Entonces, es un circuito que queda con 2 mallas. En una malla tengo la resistencia de 500, en una malla tengo la resistencia de 500, la fuente de voltaje de 2Ix, recuerden aquí, aunque aquí diga 2Ix, ajá, es una fuente de voltaje, quiere decir que lo que valga aquí va a ser 2Ix volts. Entonces, una malla es esta, la resistencia de 500, la fuente dependiente, la resistencia de 1.5, la resistencia de 2500. Y pues aquí tengo otra malla. Entonces, este es un circuito muy, muy simple. A ver, traten de resolverlo y determinen cuál es la resistencia de Thevenin o de Norton, que ya sabemos que es la misma.
¿Listo?
¿Cuánto tiene que salir, maestra? Debe de salir 1 kilo. Ah, sí, sí salió. Ok, ¿alguien más? Solo aquí, la corriente de Norton la tenemos que poner como valor absoluto, ¿verdad? No, no necesariamente. Ustedes pueden elegir el sentido de la corriente que quieran, o sea, con la flecha hacia arriba o con la flecha hacia abajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si la ponen en un sentido, pues el voltaje va a dar positivo, si la ponen en el otro, el voltaje va a ser negativo, que fue lo que pasó aquí, pero al final, negativo entre negativo, la resistencia queda de todas maneras positiva, no importa. ¿Sí me expliqué? O sea, no importa en realidad. Sí. ¿A los demás ya les quedó? Sí, maestra. Ok. ¿Alguien que no haya podido hacerlo? Yo, Miss, pero me equivoqué al poner las corrientes. Ok. ¿Ya lo está resolviendo o no ve por dónde está? No, sí, Miss, sí, ya vi por dónde es el problema. Ok. Sí. ¿Listos ya todos? Sí, maestra. Ok. Bueno, ahora ya vimos cómo se resuelve un caso 3. A ver, ahora vamos a hacer este ejercicio. Ujú. Entonces, aquí vemos automáticamente que es un caso 3, porque tengo tanto fuentes dependientes, que es esta de 2 VAB, y tengo esta de 0.1 VAB. Ajá. Y esta fuente de corriente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero que yo tengo que hacer es eliminar la fuente de corriente. Entonces, elimino esta fuente de corriente, la voy a sustituir por un circuito abierto. Entonces, automáticamente mi circuito me queda de esta manera. Ujú. Mi fuente. Ustedes disculpen los garabatos.
¿Ok? Entonces nos queda de esa manera. ¿Qué sería más fácil para este ejercicio? ¿Suponer una fuente de voltaje o suponer una fuente de corriente? ¿De voltaje? De voltaje. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí una fuente de voltaje, automáticamente, por ejemplo, si yo pongo aquí una fuente de voltaje de 1 volt, pues entonces yo sé que VAB vale 1. Entonces, esta fuente sería de 2, porque sería 2 por 1, 2. Y esta fuente sería de 0.1 por 1, pues entonces ya tengo el valor de 0.1. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolverlo? ¿Qué técnica se les ocurre? ¿Podríamos hacerlo por mallas? Podríamos hacerlo por mallas. ¿Cuántas mallas tengo? A ver, vamos a ver. Pues aquí podría ser esta malla, aquí podría ser una. Ujú. O inclusive podría agarrarla hasta acá. O podría ser que esta sea otra malla. Y aquí yo tengo varias opciones. Una es hacer esta malla solita, o sea, aquí. Y la otra, esta fuente de voltaje está en paralelo con esta resistencia, ¿cierto? Sí. Entonces yo también ya puedo saber cuál es el voltaje de esta resistencia, que sería 1. ¿Ok? Entonces tienen varias opciones. A ver, establezcan ahorita nada más las ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones necesitamos? ¿Dos? 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 mallas. Una, Ah, sí, es cierto, perdón. no es cierto. A ver, 1, 2, 3, 4. Ah, Necesitamos cuatro. 4 ecuaciones. Ujú. Entonces, las ecuaciones, unas pueden salir de las mallas. ¿De dónde más puedo sacar otra ecuación? De la supermalla. De la supermalla. ¿De dónde más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Creo que A no, ver, Miss. yo les voy a decir de dónde y ustedes me van a dar la ecuación. De aquí. Maestra, ¿esa es una fuente de corriente o de voltaje? Corriente. No Acuérdense, lo recuerdo que importa es el símbolo. Ok. Siempre que hay flechita es corriente. Siempre que hay signo menos más es voltaje. Entonces, en Entonces, sí no importa si está en bolita o si está en... No, no, sí, sí, Gracias, maestra. ajá, sí, o sea, si está en rombo, significa que es dependiente. Si está en círculo, es independiente. Si tiene flechita, es corriente. Si tiene signos más, menos, es voltaje. Entonces, esta, como tiene un rombo, pues es dependiente. Como tiene flechita, de corriente. Esta
Este es un rombo, por lo tanto es una fuente dependiente. Como tiene signo menos y más, es voltaje. Este, como es un circulito, es independiente. Como tiene flechita, es de corriente. Ahora son tuyas. ¿Las ecuaciones ya las tienen?
Yo me reburujé al sacarlas, mis. A ver, ¿cuál quería sacar? Primero, la amarilla. Ok. Ahora vamos a ver, ¿cómo quedaría la amarilla? Lo primero recuerden que tenemos que hacer es etiquetar y seleccionar las corrientes. Entonces, para mí, ay, usted disculpe lo feo, esta para mí sería I1. Ahí quedó. Esta para mí es I1. Esta malla sería I2. Esta malla sería I3. Y esta última sería IN, porque la que va a pasar por aquí, pues es la corriente de Norton. Ok. Segundo paso, asignarles el sentido de las resistencias. Entonces sabemos que la resistencia no tiene polaridad. Sin embargo, yo voy a suponer siempre que la corriente va a entrar por el lado positivo de la resistencia. Entonces la corriente va aquí, entra por este lado, entonces es positivo, negativo. Aquí va la corriente, entra por aquí, entonces le pongo positivo y negativo. Aquí hago lo mismo, positivo, negativo, positivo, negativo, y de acuerdo a esta, aquí sería positivo, negativo. Ok, ya está. Entonces ahora, quiero hacer el de la amarilla. Yo diría el voltaje de la resistencia de 100 más el voltaje de la resistencia de 50. Cuando yo cambio eso, lo puedo cambiar una relación resistencia por corriente. Entonces yo diría, la resistencia de 100, ¿por cuánto? ¿Por qué corriente está pasando por la resistencia? La de 0.1. No, La I1. I1. Ok. I1, recuerden lo que ya les había dicho. Cuando una fuente de corriente está entre dos mallas, su valor no me está definiendo ni el valor de una malla ni el valor de la otra. Es decir, yo no puedo decir que I1 es 0.1, pero tampoco puedo decir que I2 es 0.1. En realidad, ahí lo que me está diciendo es que la combinación o la suma algebraica de I1 e I2 me va a dar 0.1, que es el valor de la fuente. Entonces, una fuente que está en medio de dos mallas no es la de ninguna no es la corriente de ninguna de las mallas. Ajá, no. Entonces, por esta resistencia, ¿quién está pasando? La corriente de la malla. ¿Quién? Pues I1. Entonces sería 100 por I1, perdón, 100 por I1. Más, ¿quién sigue acá? La resistencia de 50. ¿Qué corriente pasa por la resistencia de 50? ¿Cómo quedaría? 50 por I2 menos I3. 50 I2 menos I3. ¿Por qué I2 positivo? Porque yo estoy haciendo esta trayectoria. Que va aquí. Ajá. Va en este sentido. Entra por aquí la corriente. Ay, no es cierto. Entra por acá la corriente. Entonces, I2 la encuentra positiva. Ahí ya se le borró. E I3 la encuentra negativa. Entonces, la ecuación de esa malla amarilla sería 100 I1 más 50 I2
menos I3. Igual a 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Miss. Sí, maestra. Ok, bueno. ¿Las otras ecuaciones ya las tienen? Creo que sí. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a checar. Aquí está una, que es la de la malla amarilla, que sería 100 por I1 más 52 menos I3. La ecuación de la corriente, ¿cómo quedaría? Como está en medio de la corriente de dos mallas, yo sé que es igual a la suma algebraica de las dos corrientes. Digo suma algebraica porque importa el sentido. Entonces, primero voy a colocar la que esté en el sentido de la flechita. En este caso es I2. Entonces, yo diría I2 menos I1 es igual a 0.1. Aquí sale una segunda ecuación. ¿De dónde puedo sacar la otra ecuación? De esta malla. Entonces quedaría 50 I3 menos I2, que es lo que tengo acá, más 20 I3 menos 2. ¿Por qué 2? Porque la fuente vale 2 veces VAB y VAB es 1, entonces esta vale 2, menos 2 más 10 por I3 menos IN. Entonces, aquí sale una tercera ecuación, la cuarta ecuación. Entonces, comienzo a despejar cada una de las ecuaciones y aquí ya están las ecuaciones despejadas, que son 83 menos 52 menos 10IN. A ver, aquí ya tienen las ecuaciones. A ver, ayúdenme a resolver el sistema de ecuaciones y díganme cuánto les quedó. ¿Tienen alguna duda de dónde salieron las ecuaciones? No, maestra, bueno, la única duda que me salió, no fue ahorita el plantear las ecuaciones, Ajá. sino que yo creo que no puse atención al momento en que pusimos las mallas. O sea, ya, sí ve que colocamos las dos mallas, la de la malla amarilla y la malla verde. Ajá. Entonces, o sea, al principio como que se me fue el avión de por qué si teníamos una fuente dependiente en medio de esas dos, las habíamos considerado juntas. Sí, Habla de esta fuente. Dice, sí, ¿por qué si tenemos esta ajá, o sea, fuente corriente, las consideramos juntas
¿A qué se refiere cuando dice las consideramos juntas? Ah, sí, o sea, es que ya luego yo creo que se me trabó en esa parte cuando estaban haciendo eso. Me refiero a, sí ve que hicimos la sumatoria, así de que 100 por la corriente I1 más 50 por I2 menos I3. Ajá, No estaba considerándolas juntas. O sea, no sé si me explico, en la misma ecuación. ajá. Y como que se me fue el avión, pero pues ya me dio pena preguntar de por qué se había No, agrupado así. no, yo prefiero, aunque sí, aunque pudiera parecer que sí nos estamos regresando a lo que ya vimos, es mejor, porque si no, conforme vayamos avanzando, cada vez va a estar más atrás, y entonces para explicarle nos tenemos que regresar más tiempo y también usted se empiezan a como a frustrar y a desesperar cuando no entienden por qué y entonces comienzan a ignorar todo y ya valió, ¿no? Entonces, no, por mí no hay ningún problema, o sea, si hay alguna duda, no importa, inclusive si ya les he comentado muchas veces, o explicado o tratado de explicar muchas veces y aún así no queda claro, no importa, o sea, las veces que sea necesario, pues se explica. Ujú. Entonces, ahora, ¿por qué las podemos considerar juntas? De acuerdo a las leyes de voltaje de Kirchhoff, las leyes dicen en una trayectoria cerrada, la sumatoria de voltajes es igual a cero. O también la expresa y dice, en una trayectoria cerrada, la suma de los voltajes de los activos es igual a la suma de los voltajes de los pasivos. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras yo tenga una trayectoria cerrada, o sea, no se cierra únicamente o no indica que únicamente aplica para una malla, también puede ser una supermalla. Nosotros sabemos que una supermalla es una malla que a su vez pudiera dividirse en más mallas. Por ejemplo, esta amarilla es una supermalla porque yo podría dividirla en dos mallas más chicas. Esta es una y esta es otra. Ahora, ¿por qué, este, por qué no la consideré mi malla? ¿Por qué no la hice así? ¿Por qué no la puedo hacer así? ¿O por qué no? Porque en realidad esta es una fuente de corriente. Entonces, en una ecuación, la ecuación de Kirchhoff dice la sumatoria de voltajes. De esta fuente, yo no conozco su voltaje, conozco su corriente. Pero no puedo decir en la ecuación el voltaje de la de 100 más la corriente de la fuente, porque estaría sumando corrientes con voltaje, entonces no se puede. Pero como yo necesito 4 ecuaciones, porque tengo 4 incógnitas, que es corriente 1, corriente 2, corriente 3 y la corriente de Norton, pues yo tengo que sacar las ecuaciones. Entonces, ¿de dónde puedo sacar otra ecuación? Pues bueno, en lugar de considerar esta trayectoria cerrada, que incluye una fuente de corriente, pues entonces lo que puedo hacer es considerar una trayectoria más grande, que aquí vemos que me está involucrando ya puros voltajes. Entonces, no sé si esa era su duda. Efectivamente, maestra. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, ya. Okey, Sí, ya después de eso todo sí le entendí. guau, Porque habían sacado las otras. Eso era lo que me había. confundido. Ujú. Okey, pero bueno, ya. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? O la misma duda, igual si no quedó claro eso, lo volvemos a explicar. Creo que no, mis. Okey.
¿Ya resolvieron el sistema de ecuaciones, chamaquillos? Sí, maestra. ¿Cuánto quedó? ¿La resistencia ya final? Ajá. ¿Cómo van a calcular la resistencia? De todas estas ecuaciones, ustedes van a encontrar la corriente de Norton. Y la resistencia, pues sería voltaje de Thevenin, que ¿cuánto es el voltaje de Thevenin? 1 volt, entre la corriente que les haya dado. Es 53.33 ohms. Exactamente. Esto es lo que nos dio. 53.33. Ah, bueno, es que. Ajá. ¿Todos lo acabaron? Sí, mis. Ok. A ver, ahora es el mismo ejercicio, absolutamente el mismo ejercicio, pero ahora estamos suponiendo una fuente de corriente de Norton, es decir, ya sabemos que la corriente de Norton es de 1 amper. Ahora hay que resolver este ejercicio, pero suponiendo ahora la corriente de Norton. Si se fijan, va a ser casi lo mismo. ¿Por qué? Porque hay ecuaciones que se mantienen. Por ejemplo, esta. Ajá. Esta ecuación, pues también yo la puedo mantener. Esta ecuación también se puede mantener. ¿Cuál va a ser la única diferencia? La única diferencia es que aquí yo no puedo decir I2 menos I1 es igual a 0.1, ¿no? Porque aquí sigo teniendo la incógnita de V a D. Pero las ecuaciones son básicamente la misma. A ver, vamos a ver cuántos de ustedes pueden resolverla.
Maestra, me surgió un asunto medio urgente aquí en mi casa. ¿Me da permiso de retirarme? Claro que sí, espero que todo salga bien. Sí, maestra, muchas gracias. Buena tarde. Igualmente. ¿Sí se puede o no se puede? Sí, Miss. Ok.
¿Listo, chicos? Para saber que están bien, ¿qué es lo que tendría que pasar? Pues que les dé el mismo resultado. Una resistencia de 53.33. Si tú quieres que una persona, que un cliente te compre un producto, si tú quieres que tu hijo... ¿Sí les quedó igual? Yo sigo haciendo cuentas, Miss. No sé mis Ok. compañeros. Bueno, pero por lo menos ya sé que uno está trabajando. Los demás tampoco sabemos. Yo también estoy. Ahí va, ahí va. Yo también. Ok.
Bueno, chicos, aquí están las ecuaciones y ya nada más comprueben que les salga el mismo resultado. Ya lo último que nos falta de este tema, pues nada más es algo que se llama máxima transferencia de potencia. ¿Y qué es eso? La máxima transferencia de potencia se da cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, si en este ejercicio les dijeran, determine el valor de la resistencia de carga para obtener la máxima transferencia de potencia, ustedes tendrían que decir que, que la resistencia de carga tendría que ser igual a 53.33. Ajá, porque ese es el valor de la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se calcula o qué otras fórmulas necesitamos para conocer la potencia máxima? La potencia máxima, recuerden que la potencia se da en watts y la potencia va a ser igual al voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 veces la resistencia de Thevenin. Entonces, en el ejercicio pasado en el que nosotros supusimos un voltaje de Thevenin de 1 volt, entonces, para ese circuito, la potencia máxima sería 1 al cuadrado sobre 4 por 53.33, que es la resistencia de Thevenin. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro. ¿No? Miss, en la ecuación que tiene de 83 menos 52 menos 10. De este ejercicio, o sea, Ajá, sí, con ese corriente, mismo. ajá, de aquí. Que no, menos VAB es menos 2. No, ¿No? no es menos 2, porque era menos 2 cuando yo había supuesto aquí una fuente de voltaje. Pero en este caso ya no supongo una fuente de voltaje, supongo una fuente de corriente. Entonces, ¿qué va a cambiar? 1. Entonces, ahora yo sé que la corriente de Norton es de 1 ampere. Si ustedes se fijan en el ejercicio anterior, como cuando yo supuse una fuente de voltaje, conocía el voltaje de Thevenin, pero no la corriente de Norton, que de hecho la tuve que calcular. Cuando yo supongo una fuente de voltaje, de corriente, entonces realmente yo no conozco qué voltaje va a producir esta fuente, entonces no es 2. ¿Sí? ¿Me lo puedo repetir? En el ejercicio anterior, o la manera en la que resolvimos el ejercicio anterior, pusimos una fuente de voltaje de 1 volt en el ejercicio anterior. Entonces, en ese ejercicio yo conocía el voltaje de Thevenin. Y entonces, por eso esta fuente valía 2 y esta fuente valía 0.1, porque estaban en función del voltaje que valía aquí y que yo lo supuse de 1. Ahora, cuando yo pongo o supongo la corriente, no puedo decir que el voltaje es 1, es 2, es 3, es 4, no, porque sería como, por ejemplo, que en la ecuación, en la ecuación de la ley de Ohm, que dice voltaje es igual a corriente por resistencia. Yo no puedo forzar la corriente y la resistencia y al mismo tiempo el voltaje, o sea, no puedo influir en las dos variables. Entonces, aquí si yo estoy suponiendo la corriente, no puedo suponer también un voltaje, porque entonces estoy alterando el circuito. Entonces, aquí tengo la corriente, pero entonces ahora esta ya no vale 2. No puede valer 2, ¿por qué? Porque este está en función del voltaje que hay aquí. ¿Pero qué voltaje hay aquí? No lo sabemos. Solo conocemos la corriente que circula aquí, pero no el voltaje. Entonces, por eso, esta no puede ser 2, ni este tampoco puede ser 0.1 de VAB. En el ejercicio anterior sí, porque nosotros supusimos un voltaje, no una corriente. Sí, Miss, pero bueno, me refería en la ecuación que tiene la de 80. Es que en la de arriba dice 2V
AB y abajito dice solo V. ¿Más hubo más? No, ¿O aquí? hay mis. En esta. Ajá, en esa mera, ya ve que donde dice 50 por I3, Aquí. ajá, ahí dice menos 2 VAB. Más adelantito. Esta. Ándale. Y Pero abajo, aquí. ajá, y abajo en la de 80, Esta. ajá, solo dice el VAB, que no sería ahí 2 VAB. O sea, me está diciendo que me equivoqué. Sí. No, o Bueno, sea, era. sí está bien. O sea, no es así como, "Ay, está diciendo que yo me equivoqué". No. O sea, sí, está diciendo que me equivoqué. Sí, o sea, Ese es el punto. Ok. sí. A ver, vamos a checar. 50, 70, 83. Ajá, 83, aquí está. Y luego son 52 negativo, y luego menos 10, ajá. Sí, sí, tienes razón. Ok. Ujú. Bueno, Ya, fuera de eso ya todo está bien. Según yo, ahí sí está bien menos VAB, porque A ver. VAB es igual al voltaje de la resistencia de 10. Entonces sería como menos 2 VAB más VAB, porque es el voltaje de la resistencia de 10. Entonces menos 2 más 1, menos 1. A ver. Pero el VAB. voltaje de la resistencia de 10 estás tomando como 10 y 3 menos 1, ¿no? Ajá, es esta. Sí. Pero a ver, aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó a esto? A ver, esta está bien. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo en esta parte? Sí, maestra. Ok, entonces comenzamos a sumar. Este menos 10 es de este. 10 por menos 1, menos 10. Sí, ya sé por qué. Ajá, sí. Porque el voltaje de la de 10, el voltaje de la resistencia de 10, ¿qué es esta? ¿Sí es esta? Voltaje de 10 es igual a... Sí, esa. Sí, ujú. Es lo que decíamos hace rato. Esta resistencia está en paralelo con esta, con la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el voltaje que nos da esta fuente de voltaje, perdón, el voltaje que tenemos en estos puntos es el voltaje VAB, ¿sí? Entonces, por eso sale esta ecuación. Sí. Ujú. Y luego, ¿quién es el voltaje de 10? Pues I3 menos IN, e IN es 1, que es la que tenemos acá. Entonces, acá yo supuse esto. No, está bien, no, sí está bien. Sí pudo haber quedado menos AB si yo este voltaje de 10 yo lo hubiera sustituido por el voltaje, o sea, yo puedo tener esta ecuación. Y yo puedo hacer 2 suposiciones. Una, de acuerdo a esta ecuación, yo pude haber dejado esto en lugar de V10, lo pude haber dejado como VAB. Ujú. Entonces, si yo lo dejo así, de esta manera,
Esta ecuación también pudo haber quedado así. Menos 2VAB más 1VAB. Menos VAB. Ajá. Y luego sustituyo estos. Ah, Sí. sí, así le hice Ajá. yo. Que es la de 50 y la de 20. Menos ujú. Entonces puede ser cualquiera de las dos. Ok, Miss. Ujú. Sí. ¿Alguna otra duda? Creo que no, Miss. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, vayan a descansar, vayan a comer o lo que necesiten. Y antes de que se me vayan, el viernes vamos a usar ¡ay! ¿Cuántos de ustedes se van a conectar al simposio? ¿O cómo se llama? ¿El viernes hay? De hecho, empieza mañana. Ah, Desde mañana a las 8. Entonces, porque les iba a decir, el viernes lo dejamos para dudas para que comiencen a avanzar. Ya tendrán con esto, ya pueden terminar su capítulo 5. Ujú. Sí, Miss. No, o sea, los que dicen de MATLAB o de simular, sí los tienen que hacer, pero a mano. Lo que no tienen que hacer es la simulación. O sea, por ejemplo, si este circuito dijera, simula este circuito en MATLAB o usando PSPICE o cualquier otra cosa, no van a hacer la simulación, pero sí tendrían que resolver el análisis. Vamos. Ok, chicos, que descansen, que tengan una excelente noche. Igual que descanse, Miss. Nos vemos, Gracias. maestra. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias, maestra. Bye. Gracias, maestra. No, de nada. Hasta luego.